La colección Historias Mínimas del Colegio de México se funda en el rescate de un proyecto que en realidad se inició en 1973 con la aparición de la Historia Mínima del Colegio de México, que fue un libro en el que participan 5 historiadores bajo la batuta de Daniel Cosío Villegas, y que en el año de 1973 sale a la luz. Es una historia mínima, como su nombre lo indica, sucinta, de la historia de México desde los primeros pobladores hasta 1972. Esa era la última fecha de la primera edición de este libro. La idea de este libro, de esta historia mínima, en palabras de Daniel Cosío Villegas, como lo explica en la introducción de este libro, eran 2. La primera, y son palabras textuales de Daniel Cosío Villegas, decía: hemos decidido sacrificar sin piedad, así decía él, todo lo secundario o lo que consideramos secundario en términos de nombres, fechas, ideas, para solo dejar en este libro, y más o menos cito textualmente, el cauce o los cauces fundamentales de la historia nacional. Es decir, una de las ideas se trataba de síntesis históricas. La segunda idea, en palabras de Daniel Cosío Villegas, es hacerlo, esta síntesis, en un lenguaje sencillo y claro. Con estas 2 ideas se editó la primera edición de Historias Mínimas de México, y este libro se convirtió en un bestseller del Colegio de México, con ediciones que se cuentan por centenares de miles. Esta Historia Mínima de México conoció una segunda edición completamente nueva 30 años más tarde. En el año 2004 se publica la nueva Historia de México, en donde se plasma una nueva manera de contar de manera breve y sucinta la historia de México sobre la base de una renovada historiografía, obviamente cambiada o transformada a lo largo de 30 años que separa una primera edición de la segunda. La idea sigue siendo la misma, que es la de presentar de una manera sintética la historia nacional. En la primera edición, en la edición de 1973, participaron 5 historiadores, que fue don Daniel Cosío Villegas, Ignacio Bernal, Alejandra Moreno Toscano, Luis González y González y Eduardo Blanquel. En la segunda edición, es decir, en el segundo formato de las Historias Mínimas, que es la nueva Historia Mínima de México, participan 7 historiadores, que son Pablo Escalante, Bernardo García, Luis Jáuregui, Josefina Vázquez, Elisa Speckman, Javier García Diego y Luis Aboites. Sobre la base de esta experiencia de Historias Mínimas nace la idea de crear una serie que se llama Historias Mínimas D. Y la idea es presentar sobre distintos temas breves obras de síntesis históricas de altísima calidad, pero en un lenguaje, como decía Daniel Cosío Villegas, llano, sencillo, simple. El proyecto apunta básicamente, y esto creo que es interesante, a publicar en español esta síntesis. Los proyectos editoriales de hacer breves historias o historias sintéticas son proyectos que de muy larga data en el mundo anglosajón, en el mundo francés, pero en el mundo en español
es un lugar muy poco visitado en los proyectos editoriales hispanoamericanos. El Colegio de México, desde el año 2009, ha iniciado esta serie de historias mínimas, y esta serie está organizada básicamente en 3 grandes líneas. Una línea que es las historias mínimas de temas que tienen que ver con México. Una segunda línea son historias mínimas de temas y procesos que tienen que ver con América Latina, o mejor dicho, Hispanoamérica. Y una tercera línea de temas y procesos que llamamos genéricamente universales o de historia general. A la fecha, desde 2009 hasta el presente, la serie Historias Mínimas tiene editado 29 títulos y tiene en proceso 35 otros títulos en cada una de estas 3 series. En el caso de las historias de la serie Historias de México, además de la historia mínima de México, hay una cantidad de títulos como, por ejemplo, Historia mínima de la educación en México, Historia mínima de la vida cotidiana en México, Historia mínima de las relaciones exteriores de México, Historia mínima de las constituciones en México, y muchos títulos que vienen en camino, como Historia mínima del feminismo en México, Historia mínima de la Inquisición en México, Historia mínima de la Iglesia en México, etc. La serie o la subserie Historia mínima de América Latina o Hispanoamérica tiene a la fecha publicado unos 11 títulos y están programados a la fecha 16 otros títulos. Esta serie, o esta subserie, mejor dicho, dedicada a la parte latinoamericana, revisa, por un lado, historias nacionales. Entonces tenemos una buena cantidad de títulos ya en relación a historia de naciones. Entonces, la historia de Perú, historia de Chile, historia mínima de Argentina, historia mínima de Colombia, historia mínima de las Antillas, de Cuba, etc. Y, por otro lado, se revisan temas o procesos en la historia latinoamericana. Entonces, hay una historia mínima de las ideas de América Latina, una historia mínima del sindicalismo en América Latina, una historia mínima del comunismo en América Latina, del liberalismo en América Latina, del constitucionalismo en América Latina, etc. En total, les decía que esta serie, más o menos a la fecha, tiene más de 20 títulos entre los producidos y los a punto de salir. Y por último, la tercera vertiente de la colección Historias Mínimas es una vertiente que comentaba de índole general o universal, que tiene que ver con historia de otras naciones o con historia de temas o procesos históricos. Entonces, por ejemplo, en esta serie se revisan, por ejemplo, historias de países del Extremo Oriente o de Medio Oriente, una historia de China, una historia de Japón, habrá una historia del Islam. Se revisan temas de carácter general, como una historia de la música, por ejemplo, o una historia de la lengua española, una historia de la literatura española, etc. Este proyecto comenzó convocando a los expertos en distintos temas, profesores e investigadores del Colegio de México, y a medida que ha ido creciendo el proyecto, se han ido incorporando otros autores, algunos de ellos vinculados directa o indirectamente al Colegio de México, muchos de ellos egresados del Colegio de México, pero trabajando en otras instituciones y en otros países, y también expertos en temas que
viven o en México o viven en otros lugares del mundo y los hemos contactado para que colaboren con nosotros. La idea entonces es convocar a distintos especialistas en los temas más relevantes que consideramos de nuestra historia, de México, de Hispanoamérica y del mundo, para poner a disposición de un público no especializado obras sintéticas de carácter histórico que conciten, y estamos seguros que así lo será, el interés de amplios públicos.